Notificación, podemos darle, Ok, creo. perfecto. Bueno, como se está grabando, voy a continuar. Nada más confirmen que pueden ver mi pantalla. Claro, sí, Sí. se puede ver perfectamente. Perfecto. Bueno, voy a dar, Adelante. voy a comenzar. Espero Sí, adelante. que quede grabado y bueno, pues cualquier cosa sin problema pueden interrumpirme, aunque no conozco bien la modalidad con la que ustedes trabajan. Tal vez las preguntas las hagan al final. Bueno, pues miren, bueno, me presento, pues yo soy Ernesto Flores Rojas, ya la doctora me presentó parcialmente porque se perdió la comunicación. Sin embargo, bueno, pues para terminar mi presentación, actualmente soy profesor de tiempo completo en una unidad nueva del Instituto Politécnico Nacional, que es la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Energía y Movilidad. La escuela tiene 5 años. Yo comencé hace 3 años y, digamos, actualmente me desarrollo ahí como profesor investigador. Bueno, aquí ustedes pueden ver mi QR por si quieren meterse a mi Scopus. Prácticamente el campo en el que yo trabajo, pues es materiales sustentables para la conversión de energía. Específicamente comencé trabajando con celdas de combustible. También estoy haciendo un poquito de producción de hidrógeno por la vía fotocatalítica y actualmente también estoy realizando tratamiento de aguas. De recién hace un semestre comenzamos a trabajar también con electrolizadores. Digamos, si lo piensan así de manera muy general, pues yo lo que hago básicamente son aplicación de materiales en el campo de la conversión y el almacenamiento de energía, ¿no? Entonces, les voy a platicar, no sé cuánto tiempo tengo, asumo que como en toda plática 20, 30 minutos. Si hay algún inconveniente, abran su micrófono y díganme, profesor, tiene que detenerse, lo que sea, porque no alcanza a escuchar las instrucciones. Entonces, bueno, yo continúo. De Digamos hecho, que, perdón, dígame, sí, adelante. de hecho, doctor, creo que tiene un poco más. Oficialmente el seminario es de 12 a 2 de la tarde. Ah, perfecto. Supongo que sí se vaya a quedar tal vez las últimas media hora, tal vez, para Ok, preguntas o algo similar. ok. Así que creo que puede tener hasta una hora. Ah, perfecto. Bueno, entonces, digo, voy a tratar de, yo creo que una cosa buena tal vez sería que me interrumpan si quisieran, porque si no se van a aburrir, ¿no? Entonces puede ser muy largo. Bueno, trataré de hacerlo ameno. Bueno, digamos, un poquito comenzando con celdas de combustible, pues solamente platicarles que dentro de los sistemas que convierten y almacenan energía, sobre todo en la actualidad, bueno, pues todos sabemos que nuestro país está teniendo, bueno, el mundo en general está teniendo graves problemas de energéticos en el campo de la producción de energéticos y pues asociado a eso una gran contaminación. Pues en todo el mundo, digamos, grupos de investigadores por todos lados están tratando de mitigar, ¿no?, esos efectos de la contaminación y esos, digamos, excesivo uso de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, en mi caso, bueno, pues yo trabajo específicamente con celdas de combustible. Y bueno, aquí explicarles que hay de dos tipos, ¿no? Las celdas de combustible tipo PEM, que son con las que yo trabajo, pues pertenecen al grupo de celdas galvánicas y las celdas que hacen el proceso opuesto, que es el de descomponer el agua en oxígeno e hidrógeno, entrarían dentro de las celdas electro- electrolíticas. Bueno, ¿cómo funciona? Yo creo que la mayoría de ustedes, por el área en la que se desempeña la escuela, pues seguramente han escuchado hablar muchísimo de celdas de combustible. Yo pienso que solo doy un poco las generalidades. Las celdas de combustible, digamos, tienen 60, 70 años que se viene trabajando con ellas prácticamente ya, digamos, de manera abundante, por decirlo, de manera prolífica. Y bueno, pues el funcionamiento es muy sencillo, digamos, son dispositivos electroquímicos que transforman pues energía química en eléctrica. Y pues digamos, las generalidades sobre las celdas son pues como todo sistema electroquímico, pues tenemos digamos, unos electrodos, un ánodo, un cátodo, tenemos un electrolito y un par redox, ¿no? Digamos, eso sería como el resumen de cómo funcionan. Cualquier sistema electroquímico que transforma
la energía química en eléctrica, ¿no? Entonces, específicamente la celda de combustible tipo PEM, digamos que tiene dos reacciones. La reacción anódica es donde se oxida el hidrógeno y la reacción catódica que es donde se reduce el oxígeno para formar agua, ¿no? El subproducto de la celda de combustible, pues es de hidrógeno, es básicamente vapor de agua y obviamente se produce carga eléctrica. Termodinámicamente hablamos de 1.23 volts. En la realidad, bueno, pues en realidad generan un volt digamos, por condiciones físicas y digamos, ¿alguien quiere preguntar algo? Perdón, escuché una voz. No, perdón, se metió el micrófono. Ok, entonces continúo. Entonces, digamos, lo que hacemos con estas celdas de combustible, pues es básicamente producir carga y agua, y esa agua pues puede volver a descomponerse en hidrógeno y oxígeno, y ese hidrógeno y oxígeno puede volver a inyectarse a la celda, ¿no? Digamos, formando así un círculo virtuoso infinito. Pero pues hay algunos problemitas en el caso de sistemas como este particularmente tiene un problema, la reacción de reducción de oxígeno, que es la reacción catódica, es como 4 o 5 veces más lenta que la reacción de oxidación. Entonces, para que este dispositivo funcione de manera adecuada, tendríamos que buscar acelerar esa reacción y lo hacemos con pues el mejor electrocatalizador del que se tiene cuenta, que es el platino, pero pues por obvias razones, platino, metal noble, caro, ¿no? Un poco abundante, pues hace que sea prohibitiva la comercialización de estos. Digamos, en una celda de combustible, el 50% del precio total recae en este electrocatalizador catódico. Entonces, pues se vuelve un problema y pues las celdas de combustible tienen que avanzar, ¿no? Si yo lo dejo en términos ingenieriles de producción de celdas, por ejemplo, los retos estarían, como ya comenté, aproximadamente en el 50% de lo que es el electrocatalizador. Entonces, pues hay que procurar que estos electrocatalizadores sean lo más durables, ¿no? Lo menos costosos y que presenten el mejor desempeño. Entonces, eso pues es el gran reto que tienen, digamos, las celdas de combustible. Muchos sistemas requieren de catalizadores, esta no es la excepción y por tanto, pues bueno, ese es como la base, el sentido de por qué trabajar con electrocatalizadores para la reacción de reducción de oxígeno. Eh, ¿Cómo hacemos o enfrentamos como humanidad estos retos? Digamos que cuando hablamos de desempeño, pues lo que podemos hacer en este momento, yo digamos, llevo años dedicándome a este tipo de electrocatalizadores y he podido resumir un poquito qué es lo que han hecho los investigadores en todo el mundo, tratando de como de concretar o hacer muy específica esta búsqueda y me encontré, pues digamos que hay como 3 caminos, ¿no? Que hemos emprendido muchos investigadores. Uno es modificando, estos electrocatalizadores usualmente son compuestos, son materiales híbridos, por decirlo de alguna manera, en donde tenemos partículas metálicas soportadas sobre carbón. Entonces tenemos usualmente un material con una naturaleza carbonácea, o sea, digamos algún carbón, y tenemos un metal. Y estos tienen que coexistir y tienen que no solamente estar dispersos, o sea, los metales no solamente estar dispersos en carbón, sino de alguna manera estar soportados. Los que hacen química saben que existe una diferencia entre tener partículas dispersadas y tener partículas soportadas, que sería como tener partículas ancladas, ¿no? Conectadas con la fase de carbón. Entonces, este es un camino que han utilizado los investigadores, que es buscar esta como coexistencia, convivencia de una fase orgánica con una inorgánica. De esta manera, pues es que se conoce como materiales híbridos.
Otro camino que han tomado los investigadores, pues es el de modificar digamos, la morfología, la geometría de los materiales, porque pues nos hemos dado cuenta que los catalizadores, al ser un fenómeno, digamos, que tiene que ver con la superficie, pues tienen un efecto considerable cuando nosotros podemos controlar las geometrías y por tanto podemos controlar facetas, ¿no? Planos, básicamente, ¿no? O sea, digamos, en el caso del platino, el platino cuando se está formando tiende a formar cuboctaedros y prácticamente toda la familia de planos 1-1, 1-1-1, es donde se encuentra la menor energía o la energía óptima para poderle pegar oxígeno a una partícula de platino. Entonces, el fenómeno es muy sencillo, digamos, si me lo permiten. La reacción de reducción de oxígeno consiste en poder pegar una molécula de oxígeno sobre una superficie de platino y poderla despegar. Digamos, esto que llamamos reducción, oxidación, se puede traducir fácilmente en pegar y despegar, ¿no? Entonces, la reacción de reducción de oxígeno es básicamente un estudio de poder pegar, ¿no? Una molécula de oxígeno sobre una cara del material y que no cueste mucho despegarla, ¿no? Entonces, eso es básicamente la oxidación y la reducción. Ese es otro camino que han tomado los investigadores. Y uno tercero, que es tal vez el que yo creo que eh, se va avanzando un poquito más lento, es el camino de la configuración electrónica. Digo, yo no sé, aquí tantito hago una pregunta. ¿Ustedes pueden ver mi cursor? Pregunta. Sí. Ok, Sí. sí lo pueden. Ah, perfecto. Bueno, el otro camino, el tercer camino del que les estaba yo comentando, pues es básicamente el de modificar la configuración electrónica. Y hasta hace no mucho, los químicos computacionales han empezado digamos, a aclarar algunos detalles que no se tenían. Entonces, sabíamos, lo hacían los investigadores de hace 50 años, modificando la configuración electrónica, pues básicamente aleando, ¿no? Al platino con otros metales, ¿no? De esa manera se modifica la configuración electrónica. Ahora los químicos computacionales han traído luz a ese campo y ahora se tiene una mucho mayor claridad respecto de la configuración electrónica. Bueno, estos son los tres caminos que más o menos puedo resumir de lo que se está haciendo para mejorar, digamos, a los catalizadores para la reacción de reducción de oxígeno. Y está también la parte ingenieril, digamos, la parte de, no importa qué camino tomes tú de estos tres, al final lo que vas a medir son tres parámetros. Aquí, bueno, pues los intento explicar un poco. Uno es la actividad másica, otro es la actividad específica y el otro es el área electroquímicamente activa. Voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla que se me ocurra. El área electroquímicamente activa no solamente es el área superficial de una partícula, sino es el área superficial de una partícula, pero si ustedes, digamos, pueden ver mi cursor, estoy señalando un hexágono de una nanopartícula que está en la parte inferior derecha de la presentación. Esta sería, digamos, si yo me pongo a medir el área superficial de esta faceta o de este plano, de esta partícula, pues yo tendría una área X. Sin embargo, el área superficial electroquímica es el área en donde yo puedo realmente de esa zona pegar, por ejemplo, una molécula de oxígeno. Entonces, de toda esa área disponible, pues a lo mejor yo solo estoy utilizando el 50-60%. Eso es el área electroquímicamente activa, digamos, ¿no? Por otro lado está otro parámetro que es la actividad másica, que pues básicamente es la cantidad de electrones que se necesitan para poder pegar moléculas de oxígeno sobre una cara de este material. En este caso, pues, pongo como ejemplo el platino. Y lo único que hago es una relación matemática entre cuántos amperes, o en este caso microamperes, necesito para que una molécula de oxígeno venga y se pegue.
y cuántos miliamperes necesito o microamperes para que se despegue. Entonces, es un parámetro muy sencillo, es un poco difícil de explicar matemáticamente, pero el concepto es muy bonito. Y luego está la actividad específica, que es la cantidad, digamos, de amperes que yo necesito para pegar una molécula sobre una área de esta zona que estoy marcando. Entonces, esos parámetros ingenieriles me permiten comparar la actividad electrocatalítica de cualquier metal o cualquier aleación con respecto al platino. Digamos, los que trabajamos en esta área, eh, todo lo comparamos con platino, porque pues es el electrocatalizador por excelencia, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hago. Ustedes supongo que son estudiantes de posgrado, entonces creo que entienden. Si por alguna razón no queda claro algo, interrúmpame, no tengo problema. Bueno, lo que hacemos, digamos, en el laboratorio de química, pues es jugar, ¿no? Con esta configuración, ¿no? Con este ordenamiento de los átomos. Porque, pues, podemos formar, por ejemplo, en esta, pues, como necesidad que tenemos de no usar platino, porque es muy caro, pues lo que hacemos siempre es, la tendencia es disminuir la cantidad de platino, ¿no? Entonces, tratando de mantener una actividad electrocatalítica similar al platino. Los investigadores de hace muchos años hacen aleaciones, hacen estructuras Corchell, forman nanopartículas multimetálicas, digamos, están haciendo infinidad de formas, de configuraciones, y pues han encontrado con resultados pues positivos, porque en algunas configuraciones la actividad electrocatalítica de los metales que están combinados con platino tienden a superar la actividad electrocatalítica del platino. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo buscaba, cuando planteé este trabajo, hacer estructuras Corchell, ¿no? Una estructura Corchell es como la que ustedes pueden ver aquí, en donde tengo, por ejemplo, átomos de cobalto en el centro y una capa de platino externa. Entonces, empecé queriendo hacer esto, pero en mi caso, pues digamos, no fue posible recubrir una partícula completamente, y con el tiempo, pues me di cuenta que lo que yo hacía era como ponerle como parchecitos de platino a algunas partículas trabajé con cobalto, níquel, cobre, ahora estoy trabajando con zinc, con estaño, etcétera. Y bueno, me he dado cuenta que estas coberturas imperfectas que yo he logrado hacer han resultado en mayores actividades electrocatalíticas. Entonces, se ha, digamos, vuelto muy interesante este trabajo, porque los resultados han superado las expectativas, pues no, yo no me esperaba tan buenos resultados en términos de actividad electrocatalítica. Y bueno, pues simplemente aquí mostrarles que dependiendo del método de síntesis, pues puedes favorecer ciertas propiedades, ¿no? Digamos, ya para nadie es un secreto a estas alturas que durante muchos años se pensó que el tamaño nanométrico era la solución a todos los problemas, que era la panacea, ¿no? Ya sabemos que eso tampoco es tan cierto, pero sí hemos descubierto, gracias a la aportación de muchos investigadores, que las nanopartículas nos dan como cierta información que no sabíamos que existía, ¿no? Entonces, pues una nanopartícula, por ejemplo, pues puede tener, no sé, decenas de átomos, y el comportamiento pues, eléctrico, mecánico o térmico de esa partícula puede ser muy superior a la de un lingote de ese mismo material, ¿no? Entonces, hay ahí una cosa que le llaman el efecto cuántico de la materia, que seguramente ustedes ya conocen, trabajan, estudian, etcétera, y que bueno, que es lo que uno busca hacer prácticamente en cualquier método de síntesis. Actualmente, cuando yo era estudiante de posgrado en el 2004, hace 20 años, como que se comenzaba a hablar en México, ¿ya? Yo imagino que en el mundo ya se había superado, pero yo recuerdo que se hacía mucho énfasis en aquel entonces. Bueno, ¿qué es lo que yo hago? Pues digamos, en esta búsqueda de sintetizar materiales, pues siempre he ido buscando hacer métodos de síntesis lo más sencillo posibles, ¿no? O sea, tratar de reducir la complejidad de los procesos, los tiempos,
digamos, los materiales, tratando siempre de minimizar recursos, ¿no? Y bueno, en esa búsqueda me he encontrado con algunas técnicas, por ejemplo, que ustedes también seguramente han de conocer, la molinda de alta energía, que pues es básicamente un principio muy sencillo, es un contenedor, esferitas de un material duro, mucho más duro del material que se va a moler. Se le baja el tamaño el tamaño de partícula aumenta sobre superficial, mejora el contacto entre partículas, y lo que llega a permitir esta técnica en algunas ocasiones, como se muestra aquí en el esquema, es que esas nanopartículas, si tienes dos materiales diferentes, pues pueden interactuar, tanto que se pueden llegar a formar aleaciones. Para los químicos, por ejemplo, me gusta mucho platicarlo porque para los que los que tienen formación de química, pues digamos están acostumbrados a hacer reaccionar a usualmente dos líquidos o un líquido y un sólido, pero de repente la reacción en estado sólido es como muy novedosa, por lo que entiendo con algunos colegas. Entonces, eso es como una técnica muy, muy interesante. El molino planetario, pues es un molino que algunos investigadores han reportado que llega a tener hasta 100 Gs. Voy a decirlo de la siguiente manera, me voy a permitir una licencia. Digamos que esa energía mecánica que tú le metes al sistema, eventualmente se va a terminar convirtiendo en energía química, ¿sale? Y entonces puedes llevar a cabo, por ejemplo, reacciones en estado sólido gracias a que toda la energía cinética de los impactos, sumado a la disminución del tamaño de partícula, sumado a una interacción mucho más estrecha entre los materiales que se están moliendo, pueden llegar a formar nuevos compuestos, ¿no? Esto está estudiado desde los años 60, ya no es una novedad. Entonces, digamos, es como lo interesante. Desde mi punto de vista, lo más interesante son la posibilidad de sintetizar cosas en estado sólido. Bueno, digamos, siguiendo con esta inercia de hacerlo más sencillo posible, pues digamos, lo que hago yo es moler metales, digamos, metales o materiales que ya están en estado metálico, cobalto, níquel, cobre, zinc, estaño, y después someter esos materiales, digamos, siempre la tendencia es buscar tamaños nanométricos, y esos materiales nanométricos, esos metales nanométricos, digamos, aprovechando un parámetro que se conoce como potencial estándar de reducción, pues básicamente hacer una cosa que se conoce como desplazamiento galvánico. El desplazamiento galvánico es básicamente poner un material, en mi caso disuelvo metales en algún solvente, o sea, etanol, isopropanol, etcétera. Y lo que hago es, el tamaño nanométrico, debido al tamaño nanométrico es mucho más fácil dispersarlos en algún medio, como trato de evitar casi siempre el agua, porque los metales en presencia de agua tienden a oxidarse o inclusive a formar hidróxidos. Entonces trato de buscar algún medio dispersante como pues el isopropanol, el etanol, etcétera. Y agrego pues por goteo básicamente una sal que digamos que usualmente es un material precursor de platino. Yo trabajo con dos sales, con ácido hexacloroplatínico y con hexacloroplatinato de potasio básicamente. Y lo que hago, pues, es disolverlos en algún medio. Por ejemplo, el ácido hexacloroplatínico se disuelve muy bien en agüita, igual el hexacloroplatinato de potasio, pero eso genera que se empiecen a reducir algunas especies. Entonces, aunque trato de evitar siempre el agua, de alguna manera es casi imposible. O sea, una pequeña parte del volumen de medio dispersante termina siendo agua, pero siempre trato que sea el menos posible. Y bueno, lo que termino haciendo es básicamente pues gotear esta sal disuelta, usualmente en un matraz, ¿no? De dos bocas, y pues someter a reflujo químico, que yo creo que aquí todo el mundo conoce, el proceso es muy sencillo. Entonces, el desplazamiento galvánico, pues dependiendo de los potenciales estándar de reducción, por ejemplo, el caso del cobalto, menos 0.27, el caso del níquel, menos 0.25, comparado contra el potencial estándar de reducción del platino, que es de 0.7,
me permite que yo prácticamente pues pueda arrancar, si yo estoy metiendo partículas en una solución de metal, o sea, dispersan en un alcohol, pues si yo meto estas partículas, cuando dejo gotear la sal precursor de platino, lo que hago es que permito que el platino sustituya átomos del metal, sea cobalto, sea níquel, sea cobre, etcétera. Y lo que puedo hacer es hacer coberturas, estructuras core shell, como las que les mostraba hace un rato. Entonces, eso es más o menos lo que yo hago, es, digamos, es un procedimiento muy sencillo. Sin embargo, cuando me puse a buscar digamos, hice revisión bibliográfica cuando estaba trabajando, muy poca gente hacía digamos, esa síntesis combinada de molienda y luego desplazamiento galvánico. Y bueno, pues me ha permitido publicar bastantes artículos al respecto. Em, digamos, la manera en la que evalúo mis materiales, digamos, yo soy ingeniero en materiales, conozco muchas técnicas de caracterización que me han servido y, digamos, en el doctorado tuve la posibilidad de aprender un poquito de técnicas electroquímicas y, por ejemplo, pues más o menos aquí tienen un esquema de cómo hacemos la caracterización en este tipo de materiales. Digamos, la caracterización física, seguramente ustedes la conocen, rayos X, SEM, TEM, XPS, ICP, etcétera, ¿no? Para composiciones y cosas por el estilo. Y la caracterización electroquímica, básicamente dos técnicas, voltamperometría lineal y voltamperometría cíclica, para evaluar la reducción de oxígeno. Entonces, es muy sencillo, realmente no hay mucho de complejo, es muy sencillo. Aquí, por ejemplo, les muestro algunos resultados que trabajé durante mi doctorado, por ejemplo. Decoré partículas de cobalto con platino, decoré partículas de níquel con platino, o debería decir nanopartículas, y luego hice combinaciones entre cobalto y níquel y terminé haciendo aleaciones en estado sólido y las decoré con platino, ¿no? Y pues digamos lo que hice fue pues evaluarlas, caracterizarlas y lo que fui haciendo fue pues ir demostrando en el caso de los que hacemos molienda. El problema que tiene la molienda es que es una técnica que puede producir altos niveles de contaminación, que esta contaminación proviene del medio de molienda, que son las bolitas que se usan para moler, o de los contenedores. En mi caso, pues yo usaba contenedores de acero y había que estar cuidando siempre que el contenido de hierro no superara el 3%, ¿no? Entonces, ahí hay un pequeño inconveniente con la molienda. Pero bueno, pues muchas cosas sucedieron durante el trabajo de experimentación. Una de las cosas más interesantes que pasó durante el proceso fue que cuando estaba moliendo cobalto, podía yo pasar, ustedes en la parte de arriba pueden ver un difracto de un patrón de difracción de cobalto molido 30 horas y un patrón de cobalto no molido. El patrón de cobalto no molido que está abajo, pues tiene una estructura hexagonal y después de yo moler 30 horas lo pude convertir en cúbico, ¿no? Ya no me acuerdo si es FCC o BCC ahorita, pero sí recuerdo que haber hecho la conversión a cúbico y pues un poquito de óxido de cobalto que se formó, que empezaban a aparecer algunas trazas, ¿no? Entonces, siempre traté de estas moliendas hacerlas como no tenía manera de controlar la atmósfera, la cantidad de oxígeno, pues trataba yo de controlarlo un poquito con viales que se sellaban, donde ponía yo dentro de una bolsita Ziploc unos 5 minutos flujo de nitrógeno para desplazar el oxígeno y de alguna manera controlar un poquito la oxidación de los metales, porque el cobalto particularmente es muy oxidable, ¿no? Y el cobalto 3 o 4 es el más común. Entonces, el primer artículo que publiqué fue precisamente gracias a esta transformación que se dio por la molienda. Entonces, la molienda no solamente permite aleaciones o reacciones en estado sólido, permite también, por ejemplo, eso ya lo supe después, transformaciones de estructura, aquí puede pasar de hexagonal a cúbica, entonces, pues, me topé con esta fortuna, pues, y el artículo se publicó. Bueno, en el caso del níquel, pues ahorita les muestro los resultados de cobalto y níquel. El níquel no se transformaba, se mantenía en su estado cúbico y se formaba ligeramente un poquito de óxido de níquel, que ahí pues, ustedes pueden ver punteado y bueno, pues pude controlar ahí un poquito la oxidación.
Después me fui a hacer técnica de XPS para entender qué le pasaba a mis materiales, pero como les comentaba, la molienda tiende mucho a contaminar los sistemas. Entonces, en este camino de la síntesis, pues me explicaron cuando me estaba formando que una técnica que me podía ayudar era el XPS, aunque es una técnica superficial de análisis, digamos, creo que me van a regañar los expertos en XPS, pero me dicen que no es una técnica de análisis composicional. Sin embargo, bueno, en mi caso, pues esa era la intención, entender qué pasaba en la superficie de mis partículas. Pues lo que hice fue hacer análisis XPS de mi cobalto y de mi níquel molido y específicamente buscar el intervalo de donde podría aparecer o hierro u óxido de hierro proveniente de la molienda. Y afortunadamente no encontré óxido de hierro en ninguna de las muestras, que es una de las cosas que me preocupaba. Y después, cuando decoré al cobalto y al níquel con platino, pues lo que me interesaba era ver qué tipo de cosas tenía yo ahí en el caso del cobalto, porque utilizaba un dispersante que se conoce como tetrabutil TBAP, tetrabutilamonio, creo que es el nombre del compuesto, y andaba yo buscando trazas ahí de bromo, por eso aquí ustedes pueden ver ahí como por qué indexé ahí un poquito de bromo, para demostrar que no tenía yo bromo, ¿no? Entonces hice muchas técnicas ahí asociadas. Y bueno, pues básicamente una vez que logras sintetizar tus partículas, pues lo que sigue en la parte de los electrocatalizadores, como verán, es un proceso muy largo, es poder dispersar y en algún punto lo más deseable es anclar partículas, esas partículas, ya sea de cobalto o de platino, una vez que se han decorado con platino, pues dispersarlas homogéneamente en el material carbonáceo, porque les había comentado que estos son materiales híbridos. O sea, es básicamente una fase de carbón vulcan, es un carbón negro, carbón comercial, y se utiliza carbón por su conductividad, ¿no? Entonces, cuando tú haces un electrocatalizador, digamos, se entiende que vas a tener un catalizador que, digamos, tiene que ver con transferencia de electrones, por eso se llama electrocatalizador. Entonces, estos electrocatalizadores, para la reacción de reducción de oxígeno, deben en algún punto primero dispersarse homogéneamente sobre el carbón. O sea, no te sirve un electrocatalizador con muchas partículas aglomeradas de metal en una sola zona. O sea, lo que andas buscando es que se dispersen lo más homogéneo a lo largo de la fase de carbón vulcan y después anclarlas, ¿no? Digamos. Entonces, después con el tiempo, nunca he hecho los estudios profundos del anclaje, digamos, del soportado. Hay que buscar grupos ahí que te permitan entender si realmente los metales están anclados. Realmente esa parte de mi trabajo falta, nunca me he metido a profundizar, pero muchos me han sugerido que el reflujo favorece el anclado o el soportado de las partículas de metal sobre carbón, por algunos grupos ahí que me han comentado, pero la verdad yo nunca me he metido a esa parte. Entonces, digamos, lo ideal es encontrar este tipo de materiales así, bien dispersos, homogéneamente, y digamos, con técnicas de alta resolución, tanto la anterior era creo que de STEM y esta es STEM pura. Entonces, de repente, ustedes pueden ver digamos, este granito, que es un granito de carbón, digamos que la fase grisácea es este carbón, y las fases más oscuras son las nanopartículas, en este caso, de cobalto decorado con platino. Entonces, cada una de esas partículitas pues son cobalto con platino. ¿Cómo lo sabes? Porque haces, por ejemplo, puedes tirar una línea de composición en la técnica de STEM y te puede decir qué composición tienes, ¿no? Digamos, de cobalto con platino. Entonces, esto está comprobado que es cobalto con platino. A ver si creo que por ahí puse una imagen, a ver si ahorita aparece. Entonces, como ustedes pueden ver, pues por los tamaños, pues tenemos nanopartículas. Sí, sí. Me parece que Daniel Albarrán tenía una pregunta para usted. Adelante, que abra su micro. Sí, en la diapositiva anterior Sí. mencionó algo sobre que el reflujo era benéfico. Yo tengo dudas sobre qué es el reflujo o cuál es ese mecanismo. El reflujo químico, pues básicamente es poner
por ejemplo, en este caso, pues digamos, te lo explico cómo lo hacía yo. Dispersaba nanopartículas de metales en algún alcohol y lleva esa ebullición. Creo que aquí había puesto una imagen, mira, esta imagen que ves, donde está este serpentín y conectado a un matraz. Básicamente lo que tienes dentro del matraz es, digamos, nanopartículas metálicas dispersas en alguna solución. En este caso, dentro de esa solución hay carbón vulcan, y hay metales. Y lo que haces es que llevas a ebullición. La ebullición es, pues digamos, permite que se vaya evaporando el solvente. Este solvente sube por el cuello del matraz hasta la parte del serpentín. En el serpentín se está recirculando agua, bueno, en mi caso yo usaba un refrigerante por ahí de auto en un recirculador, y el líquido que está dentro del serpentín, pues es un líquido que está enfriado a 0 grados, -1, ¿no? Entonces, cuando el solvente se está evaporando y empieza a elevarse, llega a esta zona, en donde esta zona es enfriada por el refrigerante, y lo que se hace es que se recondensa. Entonces, todo el tiempo el reflujo químico es esta cosa de evaporación y recondensación. Es muy sencillo el proceso. ¿Vale? Sí, muchas gracias. Sí. Sale. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta? Si quieren, con confianza. Si no, bueno, pues continúo. Bueno, Yo hacía otra. sí, adelante, adelante. Sí, ese fue en el principio, en la celda. En la primera diapositiva explicó que en cálculos la celda, el potencial de la celda sería de 1.23 volts, pero, ajá, pero realmente el voltaje es menor. Sí, ¿A qué se debe esto? bueno, ¿Cuál? así lo digo más o menos rápido. El Ajá. voltaje de la celda prácticamente proviene de la reacción de reducción de oxígeno, que es la que te da 1.23 termodinámico. De hecho, el potencial del hidrógeno o la oxidación del hidrógeno es 0. Entonces, prácticamente el voltaje te lo da la reacción de reducción de oxígeno. Pero no llegas a 1.23, hay una ecuación ahí, que es la ecuación de Nernst, que te dice que el potencial estándar de cualquier reacción de estas depende de dos cosas: depende de la temperatura y depende de la presión, ¿vale? Cuando tú aplicas las condiciones de presión y temperatura sobre la ecuación de Nernst, te das cuenta que si no estás a condiciones estándar, no vas a llegar al 1.23 termodinámico. En realidad, imagínate el caso de la Ciudad de México, que estamos a 2.200 metros sobre el nivel del mar. No estamos a condiciones estándar, ¿no? De presión y temperatura. O sea, no estamos a una atmósfera de presión y no necesariamente 25 grados centígrados. Ahí hay un efecto de la presión y de la temperatura que hace que te varíe ese 1.23. Y además súmale, pues, alguna corriente parásita, digamos, ya pensando en el dispositivo, alguna zona oxidada, alguna grasita, alguna especie que ahí está bloqueando, etcétera. Entonces, si tú le sumas la parte de las condiciones termodinámicas a las condiciones operativas, pues nunca llegas al 1.23, ¿no? Y en la Ciudad de México, pues mucho menos. De hecho, cuando he publicado artículos al respecto, he tenido que escribir, así la nota, de que los experimentos se hacen a 2.250 metros sobre el nivel del mar. Porque algunos parámetros, pues tú no llegas, ¿no? Porque son ideales. Están en condiciones estándar. ¿Vale? Bueno, ¿Alguna muchas otra, gracias. chicos? Sí, adelante. ¿Alguna otra, chicos? Sí, Adelante. son dos preguntas, doctor. Una es, el core shell, lo que se busca es disminuir la cantidad de platino en el catalizador o mejorar la eficiencia del catalizador con otro material. De hecho, si perdón. quieres te contesto esta y yo también sé si quieres la otra. Así rápido, que ya puse la imagen. En el caso del core shell, la idea, yo creo que inicialmente, cuando se empezaron a hacer ese tipo de estructuras, pues era disminuir la cantidad de platino. Digamos, usualmente los core shell pretenden ahora, en la actualidad, hacer shells, o sea, las coberturas externas, hacerlas ya prácticamente del orden atómico. O sea, prácticamente la gente está pensando en shells de capas atómicas. Entonces, inicialmente, creo yo que la intención primaria fue, pues, bajar el contenido de platino. Sin embargo, conforme fueron abundando en estos sistemas,
se fueron dando cuenta que la actividad electrocatalítica mejoraba por la interacción entre esos metales, entre los metales, usualmente los de transición, con el platino. Pero creo que inicialmente era básicamente bajar el contenido de platino. No sé si contesté. Sí, sí, sí. Ok, ¿y la Y otra? la segunda pregunta, mencionó que bueno, en el proceso de molienda hay un cambio de estructura del platino. No, del cobalto. Estaba Bueno, digo, perdón, del cobalto, ¿ese cambio de estructura es aleatorio o es reproducible? Es completamente reproducible. Lo vi reportado como en otros 3 trabajos. Hay un trabajo que se había publicado como por los años 90, 80, finales de los 80, en donde alguien había encontrado algo similar, solo que eh, cuando vi estos resultados que yo, bueno, con los que yo me topé, me puse a buscar a ver si había algo reportado. Encontré 2 trabajos en la época, o sea, esto lo publiqué como el 2016, 2015, por ahí sí. Y me encontré con 2 trabajos, uno muy viejo de los finales de los 80 y el otro de los 90. Y en ambos casos decían que se debía esto pasaba cuando estaba en ausencia de oxígeno. Entonces, cuando había oxígeno, eso no pasaba, solo en presencia de atmósfera, digamos, sin oxígeno, ¿no? En mi caso, pues si ustedes pueden ver ahí, hay pequeñas tracitas de óxido, pero muy pequeñitas. Entonces, sí parece que hay un asunto ahí de un efecto que tiene el oxígeno sobre esta transformación, pero no es aleatoria. O sea, de hecho, ahora, después de que yo publiqué hace como 2 años me metí ahí a buscar, ya había otros 4 o 5 trabajos que explicaban la cinética de transformación. Alguien molió así, cada hora, creo, y fue viendo en qué momento se fue transformando. Entonces cuantificaron la fase hexagonal y la cúbica. Un trabajo muy interesante, pero no recuerdo ahora el autor. Pero sí, no es aleatoria. Se sabe que tiene que ver con la energía cinética, digamos, de impacto, la energía mecánica, que se transforma, que le da la suficiente energía para que la estructura se cambie, ¿no? Pero no es aleatoria. Ok, gracias. Ok. El grupo Bueno, de Marcelo tenía una Ah, pregunta. sí, adelante. yo también, perdón, tenía una Adelante. pregunta, un par de preguntas. Sí, sí. No, yo no soy de materiales ni de química, entonces disculpe, sí, no, pero bueno, primero es si las reacciones de una celda PEM Ujú, van degradando al catalizador o pueden llegar a contaminar el agua empleada. ujú. Eh, Si quieres, también sí. si Ajá, quieres sí. responde esa primera. La celda de combustible, como tal, aquí como la tienes, tiene digamos, una característica. Digamos, todo lo que ustedes estudien, o sea, cualquier sistema de conversión que se estudia en laboratorio y que tiene futuro, digamos, ya sea porque tiene una alta densidad de potencia o porque tiene reacciones versátiles, la razón que sea, pero cualquiera de esos sistemas que son estudiados en laboratorio, la mayoría de esos sistemas pues están estudiados, por ejemplo, un electrolito en estado líquido, partículas en estado sólido. La mayoría de esos dispositivos o nuevos descubrimientos sobre nuevos sistemas de conversión siempre van a terminar siendo empujados a que salgan al mercado. Y cuando salen al mercado, pues tienen una premisa, que es que el tamaño sea pequeño y que todo sea más fácil manipular en estado sólido. Esta celda de combustible particularmente, su electrolito tiene una membrana tipo PEM, que es, digamos, un electrolito sólido. Y esta membrana tiene una característica particular. Por su estructura, o por su naturaleza, tiene un carácter ácido. Entonces, uno de los problemas que están asociados a este tipo de electrolito sólido es su carácter ácido, que al estar en presencia de metales, tiende a disolverlos. Entonces, ahora, por ejemplo, existen estas mismas celdas, pero con electrolitos alcalinos. Y entonces, en los electrolitos alcalinos, aquí, por ejemplo, una de las razones, una de las razones por las que el platino se usa en estas reacciones es porque primero es un metal noble y de alguna manera es mucho más resistente al ataque ácido que los otros metales como el cobre, el níquel, etc., los no nobles, digámoslo, ¿no? Entonces, tiene ese problema, que al tener una naturaleza ácida en el alma del dispositivo,
con el tiempo tiende a disolver a los metales y la durabilidad baja. No sé si respondí. Sí lo hace. Sí. Y la segunda sería cómo se lidia con los inconvenientes asociados esta contaminación de la molienda que mencionaba. Ajá. Ok. Mencionó que en su trabajo en particular no se presentaron, pero si se presentan, ¿cómo se pueden mitigar? Ok, digamos, en el caso de la contaminación, hay que ser muy cuidadoso porque, eh, digamos que cuando tú planteas un trabajo, como fue en mi caso, voy a usar mi ejemplo. Cuando yo planteé el trabajo de hacer estructuras core shell en este caso, níquel o cobalto con platino, el hierro, me puse a investigar a ver si el hierro tenía un efecto nocivo sobre estos catalizadores. Y lo que me di cuenta es que mucha gente, en aquel entonces, cuando hice la revisión bibliográfica, hace como 15 años, la gente huía del hierro porque el hierro es muy reactivo con el oxígeno. Entonces, eh, tiene dos números de oxidación y al menos puedes formar dos tipos de óxidos de hierro. De hecho, hay tres que son muy estables, el feo, el Fe2 o 3 y el Fe3 o 4, ¿no? Una se le llama hematita y al otro creo que se le llama, creo que ferrita, espero no equivocarme. Y entonces, por lo menos la gente le tiene miedo al hierro, digamos, y en mi caso, pues yo, al haber hecho esa revisión, me di cuenta que el hierro sí podía ser un problema. Por eso fue que me preocupé de contener la contaminación de hierro. Pero tengo, por ejemplo, otro trabajo publicado de cobre con platino, en donde, por ejemplo, la contaminación se dio porque molí en alúmina. Y la alúmina en ese trabajo fue tan elevada la contaminación que prácticamente les puedo decir, en este tipo de catalizadores, lo que tú andas esperando es tener, por ejemplo, 80% de carbón y 20% de metales en masa, ¿no? Digamos, cuando ves la proporción en masa. Imagínense digamos, en mi caso, estos electrocatalizadores que yo sintetice eran 50% de carbón en masa, 50% de metales en masa. ¿Cuáles metales? Pues en cobalto, platino, níquel, platino. De ese total, solo el 20% era de platino. Entonces, esto me hacía prácticamente quedar con 10% sobre la masa del electrocatalizador total. Bueno, para que se den una idea, alguna vez trabajando con cobre, contaminé tanto los materiales, digamos, porque no lograba yo disminuir el tamaño de partícula del cobre, y utilicé un material cerámico, óxido de aluminio, alúmina, y contaminé tanto mi catalizador que al final yo tenía 33% de alúmina, casi 33%, casi una proporción, fue una cosa chistosísima porque era casi 33, 33, 33. 33 de alúmina, que era el contaminante, 33 de carbón y casi 33 de metales. Y cuando publiqué ese artículo, lo publiqué porque la actividad electrocatalítica, ahorita les voy a enseñar una tablita de datos de la actividad electrocatalítica de mis polvos, pero ese cobre con esa gran cantidad de contaminación me subió como 4 veces la actividad electrocatalítica. Entonces, no es que esté dándole vuelta a tu pregunta, sino lo que quiero explicar es que a veces lo que tú puedes hacer es, eh, digamos, capitalizar un problema. Que en este caso, por ejemplo, la contaminación con aluminio era un problema y la capitalicé dándome cuenta que aumentaba la actividad electrocatalítica. En ese mismo año que estaba yo sorprendido porque ese catalizador tenía una actividad másica muy elevada, como 4 veces la del platino comercial, este, yo estaba dudando en publicar ese artículo porque no sabía, dije, híjole, donde esté cometiendo yo una tontería y lo publican o algo, o sea, digamos, no tenía yo cómo demostrar que la lúmina tenía un efecto positivo. Y cuando estuve revisando literatura, me topé con un artículo que decía que habían simulado un sistema que en lugar de usar carbón, usaba alúmina, la misma fase que yo tenía como contaminación. Y que por lo menos los cálculos teóricos eh, eh, sugerían que la interacción entre la alúmina y el metal iba a aumentar la actividad electrocatalítica.
Y cuando vi ese artículo y no dudé y al siguiente día me puse a escribir este caso. Entonces, a veces un contaminante, o si tú vas a hacer molienda y pretendes hacer un sistema, tienes que asegurarte, creo yo, que si no puedes contener la contaminación, que esa contaminación sea benéfica. No sé si lo expliqué bien. No, sí, sí, sí se entiende. ¿Sí? Entonces, digamos, ese es un poco el espíritu. Tratar de ver que si por alguna razón vas a tener una alta contaminación, trata de que sea lo más benéfico o lo menos nociva para tu sistema. ¿Sale? Sale. Gracias. ¿Alguien más, chicos? Con confianza. Estas presentaciones me gustan porque participan mucho. Doctor Flores, Sí, tenemos una pregunta aquí en el auditorio. claro, La voy a adelante. empezar. Hola, doctor, yo tengo una duda. En el potencial estándar de la celda, usted nos dice del hidrógeno y el oxígeno. En Ujú. este caso de nuestras nanopartículas, el platino, bueno, sería como inerte, pero el cobalto no entraría o ¿por qué no lo considero? Por ejemplo, no sé si pueden ver la tablita. Aquí están los potenciales estándar de reducción, por ejemplo, el platino, de platino 6 a platino 4, ¿no? Punto 758. Luego platino 4 a platino 2, punto 726. Y luego están los del cobalto y el níquel. El caso del potencial estándar de reducción que yo consideré y que están mostrados en esa tablita es para el desplazamiento galvánico. Entonces, aquí voy a hacer la aclaración. Cuando uno se va a ver el potencial de la celda, en la celda, el platino va del lado catódico. Y el platino, digamos, en realidad su potencial no participa del funcionamiento de la celda. Lo que hace el platino es que el platino acelera la reacción de reducción de oxígeno. Por eso, el potencial del platino, y en este caso el de o cobalto, níquel, no es considerado dentro del funcionamiento de la celda. No sé si queda claro. Quedó claro, doctor. Muchas gracias. Va, sí. Adelante, chicos, otra con confianza. Bueno, creo que no hay más. Y si hay más, me detiene, no pasa nada. Bueno, sigo con. No sé, alguien que me diga cuánto tiempo me queda para no hacerlo tan largo. Tenemos 50 minutos, doctor. Perfecto, Gracias. perfecto. Espero que no se aburran. Yo sigo metido en mi rollo. Bueno, creo que andaba por estas imágenes. Entonces, aquí, por ejemplo, básicamente lo que tenemos, creo que iba en esta. Bueno, me sigo aquí. Simplemente pongo algunas imágenes de cómo todos los sistemas, o en todos los sistemas, lo que trato de hacer es que se dispersen las partículas, ¿no? Aquí hay imágenes, yo creo que ahorita ustedes ya son más cercanos a técnicas de caracterización como esta es bueno, son dos fotomicrografías, la del lado izquierdo se le conoce como el campo oscuro, por obvias razones, y la derecha de campo claro. Ambas imágenes me permiten, digamos, me dan información diferente, ¿no? En el caso del campo oscuro, los metales tienden a brillar y el que tiene mayor brillo es el metal de mayor número atómico. En este caso, el platino tiene número atómico, creo que es 78, si no mal recuerdo. Mientras que el cobalto y el níquel, no me acuerdo cuánto andan, creo que andan del orden de 30, ¿no? Ni me acuerdo ahorita. Entonces, la fotomicrografía de campo oscuro, pues me permite ver el contraste entre estos dos metales y saber que ahí hay más de un metal. O sea, entonces, digamos, aquí había una prueba cualitativa de que yo tenía particulitas aliadas, ¿no? Digamos, no es que sea una técnica que se utilice para demostrar eso, sin embargo, te da indicios de que pues, ahí tienes en las partículas brillantes, al tener más brillo unas que otras, pues te da una idea de que tienes partículas o aleadas o recubiertas, estructuras Korshel, etc, etc. En el campo de las de campo claro, lo que te permite ver un poquito los contrastes es, en la de campo claro, puedo yo ver un poquito más una especie como de fase de fondo grisácea, que son los granos de carbón. Y estas partículitas grises y oscuras o negras,
pues son esas partículas de, en este caso, cobalto y níquel aliadas, coexistiendo con el platino, ¿no? Entonces, esos eran indicios de que yo lo estaba haciendo relativamente bien o que iba por el camino correcto. Este trabajo duró 5 años del doctorado, chicos. Fue un trabajo titánico. La verdad es que fue muy duro. Y aquí muestro esta, siempre la muestro adrede porque miren lo que llega a pasar a veces cuando, esta es una foto de estos mismos sistemas de cosas no deseables. Por ejemplo, vean esta zona en donde tienes una alta aglomeración, seguramente de platino, ¿no? O sea, y esto es lo que no, digamos, no está muy bien visto cuando estás haciendo o preparando estos materiales. O sea, mucho de la preparación de estos materiales es poder dispersar los metales a lo largo del carbón. Pero la verdad es que cuando tú te pones a hacer una revisión sobre cada zona digamos, de estos granitos de carbón que tienen dispersos a los metales, pues te das cuenta que hay zonas de aglomeración, como aquí esta la pongo siempre para mis clases, y les platico a los chicos que pues, es una de las cosas que pasa y ahí tú tienes que empezar a buscar cómo resolver un problema, ¿no? Ahí este problema es cómo evito que se aglomeren las partículas metálicas. Bueno, en mi caso lo resolví más o menos bien con dos técnicas ultrasónicas, una que ustedes seguramente conocen, que es la simple baño ultrasónico. O sea, es meter a mi carbón, a mis partículas en baño ultrasónico, dejarlo media hora, no sé. Y luego adquirimos en el departamento, bueno, cuando era yo estudiante en Simvestab, adquirimos en el laboratorio una lanza ultrasónica, que es el mismo principio del baño ultrasónico, pero esta es una punta, una lanza que va metida en la solución y que genera la misma onda sónica, pero ahora se puede generar desde el seno, desde el centro de la solución y aparte de mucha más intensidad. Entonces, es tan intensa esa técnica que a veces llegas a romper los vasitos donde tú metes esta punta. Entonces, más o menos con el pasar del tiempo fui mejorando la técnica de dispersión de partículas hasta llegar pues, a estas que ustedes ven, miren, en donde ya están bien distribuidas homogéneamente, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, digamos, una vez que logré eso, pues ya lo que seguía era utilizar esos materiales para caracterización electroquímica, ¿no? Entonces, lo que seguía era agarrar esos polvitos que son 50% carbón, 50% cobalto platino o níquel platino o cobre platino, etcétera, y generar tintas, ¿sale? Entonces, básicamente lo que ustedes están viendo aquí en la imagen es aquí una celdita electroquímica, es un sistema de 3 electrodos, y lo que tienen aquí abajito, en el ángulo inferior derecho, es un electrodo de trabajo. Es básicamente, está representado en esta figurita de aquí, en donde en esta parte negra es un área de carbón vítreo que tiene contacto con esta base metálica y que esta base metálica va colocada o va conectado a una cosa que nosotros le llamamos pine, que es una cosa que puede rotar básicamente. Y una vez que preparas una tinta, que la pones sobre el área del carbón, que es el área sobre la que vas a trabajar, este electrodo lo colocas dentro de la celda y conectas un electrodo de referencia, que nosotros usamos hidrógeno en el laboratorio, y un electrodo de trabajo, ¿no? Esta configuración de 3 electrodos es muy sencilla de explicar. Básicamente lo que hace la técnica es medir el potencial que se genera entre el electrodo de trabajo y el electrodo el contraelectrodo, perdón, este blanco, perdón, es el contra. El electrodo de trabajo es este. Espero no haber invertido ahorita que estaba diciéndolo. Entonces, el potencial que se genera entre el electrodo de trabajo y el contraelectrodo, digamos que es controlado, o el potencial que se genera entre esos dos, con respecto al electrodo de referencia, que es un electrodo de hidrógeno, que tiene un potencial fijo. Entonces, todo lo que tú estás midiendo en las técnicas electroquímicas, pues básicamente es o potencial o corriente, ¿sale? Entonces, es relativamente sencillo, digamos, ya cuando te metes a estas técnicas, son muy sofisticadas desde el punto de vista de cómo se conciben, pero pues básicamente lo que haces es, una vez que ya entendiste cómo funcionan estas técnicas, pues lo que haces es ir básicamente a hacer voltametría, dos técnicas. Esta que ustedes están viendo es una técnica que se conoce como voltamperometría cíclica. ¿Qué pasa en esa técnica de voltamperometría? Miren,
Voy a tratar de explicarlo como si fuera su profesor así, estuvieran un poquito en clase. Esto que ustedes ven aquí son perfiles de platino, pero no son perfiles perfectos de platino. El único, bueno, en este caso, ninguno es un perfil perfecto de platino porque aquí tienen 5 perfiles de voltamperometría, pero de los sistemas, en este caso vean, por ejemplo, níquel, decorado con 20% de platino, cobalto, decorado con 20% de platino, y de las combinaciones entre cobalto y níquel, yo trabajé con 3 combinaciones, y lo que ustedes tienen ahí son perfiles muy parecidos uno del otro porque tienden a parecerse a un perfil de platino puro, ¿sale? ¿Por qué se hace la técnica de voltamperometría cíclica? Te da básicamente información cualitativa, nada más para que tú veas o puedas asegurarte de que lo que tienes ahí es un material que efectivamente tiene en la superficie platino, o que por lo menos uno de esos metales se alió con platino, ¿sale? El perfil de platino no se altera demasiado, aunque se alea con otros metales, y entonces, digamos, si yo intento explicar esa forma, voy a hacer un intento a ver si logro explicarlo bien. Ustedes tienen en el eje Y corriente, ¿no? Vean, del orden de miliamperes. Y en el eje X tenemos voltaje, ¿sale? La técnica de voltamperometría cíclica es, yo aplico voltaje sobre estas particulitas y esas particulitas me devuelven información en corriente, ¿sale? Entonces, si ustedes pueden ver aquí hay un 0, aquí como pueden ver, y si yo trazar una línea sobre ese 0, lo que yo tengo hacia arriba, pues es, digamos, corriente positiva, y lo que yo tengo hacia abajo es corriente negativa, ¿sale? En términos electroquímicos, para hacerlo lo más sencillo, usualmente las corrientes positivas, usualmente, tienden a estar asociadas a la oxidación y las corrientes negativas a la reducción, pero eso depende de cada reacción. No todas las reacciones usan esa generalidad. En este caso, este perfil es un perfil que se construye porque en el platino lo que está sucediendo es que conforme yo voy aplicando voltajes que van de la izquierda hacia la derecha, lo que yo voy haciendo es que voy pegando, por ejemplo, oxígenos sobre el platino y, y esta curva de aquí va creciendo porque yo le voy pegando oxígenos. Cuando yo llego a 1.2 volts, hago que mi medición ahora, voy retirando el voltaje hasta llegar a 0, y entonces lo que estoy haciendo ahora es, cuando voy retirando el voltaje, lo que estoy haciendo es básicamente despegando el oxígeno que yo pegué sobre el platino. Entonces, aquí, en la mitad de esta gráfica, de esta mitad para acá, de la mitad a la derecha, yo estoy viendo qué corriente está asociado al proceso de pegado de oxígeno y despegado de oxígeno. Aquí el oxígeno es atómico. Aquí el oxígeno que pego y despego es oxígeno que viene de las especies del ácido perclórico. Estos experimentos se hacen en ácido perclórico. Y de la mitad para la izquierda, lo que tengo es, en esta parte estoy pegando átomos de hidrógeno y en la parte de arriba estoy despegando esos átomos de hidrógeno. Cuando uno aprende electroquímica, uno se da cuenta que prácticamente todos son fenómenos físicos de pegado y despegado de cosas. Bueno, fenómenos, voy a decirlo así, físico-químicos, de pegar una especie sobre una superficie. Aquí básicamente lo que le da esta forma particular al platino es porque pues estoy pegando oxígeno, despegando oxígeno, aquí estoy pegando átomos de hidrógeno y aquí estoy despegando átomos de hidrógeno. Entonces, cuando yo muestro esta gráfica es porque estoy demostrando que mi material, no sé de qué manera está combinado con el platino, pero sí me aseguro de que mi material tenga platino, ¿no? Y aquí me puedo asegurar de que yo no tengo simplemente una mezcla de platino con otro material. Aquí, por ejemplo, este perfil me dice que yo ya estoy modificando la configuración electrónica del platino y yo ya tengo el platino combinado químicamente con alguno de estos metales. Entonces, las técnicas electroquímicas son muy sofisticadas, chavos, digamos, son complejas, pero una vez que las entiendes, son muy bonitas porque te dan muchísima información. O sea, te permiten saber, por ejemplo, qué especies, digamos que
estas técnicas electroquímicas te permiten monitorear el comportamiento de las reacciones químicas, ¿no? Y esos cambios en las reacciones químicas vienen asociados con una respuesta en corriente. Entonces, tú básicamente lo que estás siguiendo es, aquí se pegó oxígeno, se siguió pegando, se siguió pegando, se siguió pegando, y lo que me está diciendo esta técnica es, mientras yo voy pegando oxígeno, mi corriente va aumentando. Y si quiero despegar ese oxígeno, pues mi corriente va disminuyendo, ¿no? Entonces, es muy interesante porque puedes monitorear el proceso de una reacción y puedes, digamos, asociarlo a una figura geométrica. Por ejemplo, aquí una de las cosas que me revela esta técnica es que estas reacciones no son reacciones de total reversibilidad. ¿Por qué sé que no son de total reversibilidad? Porque si fueran de total reversibilidad, regresarían por el mismo camino. Entonces, la oxidación del platino, ¿no? Y la reducción del platino son dos reacciones que no siguen el mismo camino. Entonces, ahí tienes otra información química sustancial, ¿no? Que te permite saber qué carajos está pasando dentro dentro de un sistema en donde se están llevando a cabo reacciones. Entonces, chicos, esta es, a mí digamos, me costó muchísimo aprender estas técnicas, pero ahora, cada que veo un artículo, me voy corriendo a ver la gráfica de voltamperometría cíclica y quiero tratar de entender la reacción que están pintando, por ejemplo, en ese sistema. Ahora soy fan de la... Doctor, ¿Adelante? doctor, disculpe, aquí Sí, tenemos una pregunta. claro, claro, adelante. Hola, ¿qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Mucho Buenas gusto. tardes. Mi nombre es José Luis. Quería, bueno, preguntarle, sobre todo, en cuanto a la voltamperometría cíclica, ¿qué parámetros de medición utilizó usted y cómo determinó la capacidad de carga y descarga? ¿Lo Ok. normalizó por peso o por área? En el caso de, bueno, es que a lo mejor está un poquito más adelante, la normalización se da por masa y se da por área. Pero bueno, como aquí todavía no está en la tablita de resultados, no se puede ver y no lo había dicho. Entonces, qué bueno que me dice. Eh, Explico básicamente, para que todo el público lo entienda. Utilizo ácido perclórico como electrolito y pues mi par redox es platino con átomos de oxígeno y átomos de hidrógeno, ¿no? Entonces tengo par redox de platino, oxígeno y platino, hidrógeno. Utilizo cargas de la tinta, aquí varía dependiendo del área que tenga yo en el electrodo, dependiendo de cuánto quiero tener. Puedo normalizar ya sea por microgramo de platino sobre centímetro cuadrado, o lo puedo hacer o por área superficial, ¿no? Puedo usar el área real sobre el área geométrica. Entonces, eso espero un poquito que responda a la pregunta. Y los parámetros de la voltamperometría cíclica. En la voltamperometría cíclica es muy importante la velocidad a la que se aplica el voltaje. Entonces, por ejemplo, nosotros, digamos que aquí hay una especie como de convención en los que trabajan con este tipo de sistemas, porque la voltamperometría cíclica la reportan a 50 milivolts por segundo. Doctor, perdón, Sí, adelante. eh, Iván y Gerardo tienen una pregunta. Podemos comenzar con Iván y Sí, seguido de Gerardo. Gracias. adelante, adelante. ¿Qué tal? Bueno, Sí, ¿sí me escucha? sí, adelante, adelante. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Mi nombre es Iván Martínez. Mi pregunta es acerca de su material de trabajo. Dijo que el electrodo de trabajo es carbón más metal. El electrodo de trabajo, aquí te lo pongo, mira, el electrodo de trabajo, digamos, uno puede comprar comercial, lo que tienes es un carbón vítreo ¿Sí? que está embebido en un polímero, en una resina ahí que se polimerizó y que está en contacto con un pedazo, una base de metal, no sé si aquí se alcance a ver. Ok. Entonces, internamente el carbón vítreo va en contacto con esta base de metal y esta base de metal va directamente en contacto con otra parte metálica de un rotor. Ok. Electrodo de referencia es hidrógeno. Hidrógeno. Electrolito ácido perclórico. Así ¿Y es. el contraelectrodo de qué es? Yo trabajé con dos, pero básicamente uso platino. Uso mallita de platino. Alguna vez trabajé con grafito, pero como que me daba lata, como que se me movían ahí la reciprocidad fue difícil. Entonces utilicé una mallita de platino como contra. Y disculpe otra pregunta, si me permite. Adelante.
había dicho que la lúmina le había sido como un contaminante. Ajá. Cuando hizo esa prueba, ¿ha seguido trabajando con la lúmina? No, Sí. fíjate que no he podido porque, miren, hace poquito, aquí lo platico, a lo mejor no es necesario, pero hace poquito conseguí apenas el tiempo completo en el poli. Entonces, ahora estoy en ese proceso de transición en el que, digamos, tengo que adiestrar a los chicos, ¿no? Sobre estas técnicas. Y yo, pues como soy profesor de tiempo completo, pues ya tengo que estar todo el día en UPM. Entonces, en UPM desafortunadamente no tenemos, apenas alcancé a comprar un potenciostato este año. Entonces, prácticamente 2 años estuve parado. Y entonces, la Lumina no le he seguido porque durante la pandemia paré por completo, porque no pude entrar a Simvestab. Y entonces ahorita tengo a mis alumnos trabajando en Simvestab y el de la Lumina es el primerito que voy a retomar, porque ahorita voy a mostrar unos datos que les van a llamar la atención. Ok, sí, sería todo. Gracias, doctor. Sí, gracias. Sí. ¿Alguien más? Hola, yo doctor. Adelante. Mi pregunta es por qué usa ácido perclórico como catalito. ¿Qué propiedades tiene? Híjole, no sé si ustedes le entienden, yo no logro entenderlo. ¿Alguien que me sople la pregunta? ¿Por qué usa parece que se el escucha un poco electrolito de trabado. ácido perclórico? Perdón, repítame la pregunta. ¿Por qué utiliza el electrolito de ácido perclórico? Ok. Digamos que cuando hice revisión bibliográfica, me tocó todavía trabajar con ácido, si no me equivoco, ácido sulfúrico. Había habido por ahí del 2013 una especie como de discusión en los artículos en donde se utilizaba el ácido sulfúrico como el electrolito para este tipo de sistemas, pero los iones sulfato parecía que bloqueaban algunos sitios en donde se posicionaban las especies importantes y de alguna manera, como a nivel global, se consideró que las especies de cloratos eran menos nocivas que las de sulfatos. Hubo por ahí una serie de papers que como unos 3 años donde se contestaban y se replicaban los investigadores sobre cuáles eran los mejores. Y en aquel entonces la conclusión, estoy seguro que fue perclórico, porque si ustedes revisan artículos de sistemas como estos, ya todos utilizan perclórico. Pero tiene que ver específicamente con las especies sulfatos y las especies cloratos. Los cloratos no obstruyen tanto la actividad electrocatalítica. Básicamente, no obstruyen tanto los sitios activos. Ok, pues muchas gracias. Doctor, aquí tenemos otra pregunta. Sí, adelante. Hola, doctor, buenas tardes. Sí. No sé si lo va a explicar más adelante, pero esta tinta, ¿cómo nos podría ayudar en el tratamiento de aguas? Es que de hecho, ahorita les voy a platicar cómo parte de estos materiales se fueron a hacer hacia tratamiento de aguas. Pero denme chance, esa la contesto un poquito más adelante. ¿Va? Porfa. Muchas gracias. Sí. Bueno, miren, qué gusto me da participar en este seminario. Gracias por preguntar mucho, chicos. Bueno, déjenme acabar rápido ya con esto porque ya me di cuenta que me falta mucho, entonces ya no los quiero aburrir. Déjenme terminar esta parte y nos faltamos a tratamiento de aguas porque parte de estos materiales los estoy utilizando para otra cosa, pero déjenme avanzar rápido, así súper rápido. Una vez que haces voltamperometría cíclica, hay otra técnica que se llama voltamperometría lineal, ¿sale? Y en esa técnica ya no vas y vienes, digamos, necesariamente lo que aquí haces con voltamperometría lineal es asegurarte, abres una ventana de potencial, por ejemplo, así súper rápido, de 0 a 1, y lo que haces es aplicas un voltaje, pero te aseguras de que ese voltaje sea lo suficientemente grande para que puedas pegarle oxígeno molecular a tu material. Este experimento de voltamperometría lineal es diferente del de voltamperometría cíclica, porque en voltamperometría cíclica, estás burbujeando todo el tiempo nitrógeno. Lo que estás queriendo hacer es que el oxígeno no se meta a tu solución, ¿vale? Porque si se mete el oxígeno a la solución, vas a terminar pegando
moléculas de oxígeno. Y particularmente en este experimento, quieres pegar átomos de oxígeno que provienen de las especies del ácido. En el caso de la voltammetría lineal, sí te aseguras de burbujear oxígeno, porque aquí sí lo que quieres es pegar oxígeno, y lo que haces básicamente es, empiezas a pegar oxígeno y empiezas a despegar oxígeno porque te vienes de regreso. Para no hacer el cuento largo, así muy largo, este tipo de curvas las puedes dividir en 3 zonas. Una zona que se llama zona de difusión, esta zona que se conoce como zona controlada por la cinética, y una zona que está entre los dos, que es básicamente la caída, la pendiente. Si se fijan, estas son prácticamente planas, la zona controlada por cinética y la zona controlada por difusión, y la parte que tiene la pendiente, pues es la zona mixta, o sea, que implica transferencia de masa y transferencia de electrones. Esta parte de aquí, esta zona de aquí es solo transferencia de electrones, o sea, los procesos que se llevan aquí solamente implican transferencia de electrones. La zona de aquí implica que que haya transferencia de masa, o sea, que vayas poniendo o quitando oxígeno molecular, y en esta zona pues tienes una cosa combinada. Bueno, los datos cinéticos que tú obtienes de la actividad másica y la actividad específica que les platiqué en las primeras diapositivas, lo que te dicen básicamente es que tienes que sacar información del potencial de media onda. El potencial de media onda pues es un punto prácticamente en medio, no voy a ahondar en las razones de por qué es esa y todo, pero básicamente lo que les voy a decir es que a partir de este punto uno saca las corrientes cinéticas, ¿sale? La corriente cinética de este tipo la corriente total es igual a la inversa de la corriente total es igual a la inversa de la corriente cinética más la corriente de difusión, o sea, la corriente que hay aquí, la corriente que hay aquí, y digamos, alguien encontró que la zona mixta puedes sustituirla por la sumatoria de la inversa de la corriente cinética por la inversa de un parámetro que se llama B, que aquí está definido, ¿vale? Punto 2 por el número de electrones, constante de Faraday, ya no me acuerdo, la D es coeficiente de difusión y la viscosidad cinemática, creo. O sea, es básicamente datos de cómo el oxígeno se distribuye a lo largo del ácido perclórico, pues, para pronto. Y W, en este caso, es la velocidad de rotación, ¿no? Las revoluciones por minuto, ¿vale? Si uno sigue haciendo esta cosa, pues al final lo que te interesa es básicamente obtener la corriente cinética, porque la corriente cinética es la que te permite saber, por ejemplo, qué tan activo, electrocatalíticamente hablando, es este material, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí tienen una foto de alguno de los artículos que publiqué, en donde pues muestro la técnica de voltamperometría cíclica, la de voltamperometría lineal, unas cosas que se llaman pendientes de Kutekilevich, y otra donde, por ejemplo, el material más activo lo sometes a 3000 ciclos para ver qué tanto dura en condiciones ácidas, ¿vale? Y, digamos, lo que quiero decir aquí rápido es que a partir de esa corriente cinética yo puedo obtener valores como estos que ustedes ven aquí. La actividad específica, que es básicamente la cantidad de electrones o amperes que interactúan sobre el área en donde se está pegando y despegando oxígeno, y la actividad másica, que es la cantidad en miliamperes normalizado con la cantidad de platino que tienes, ¿sale? Entonces, lo más importante de esta tabla que quiero mostrarles es los números, ¿no? Digamos, entre más grande es el número de la actividad másica, significa que es un mejor electrocatalizador para la reacción de reducción de oxígeno. Entonces, nosotros lo que hacemos, todos los que trabajamos en esto, es comparar nuestros materiales, siempre contrastarlos con la actividad másica del platino. Cada uno, pues, digamos, mide diferentes valores, dependiendo mucho de las condiciones de medición, ya vimos presiones, temperaturas, etcétera, y cada uno pues mide, aquí lo que tienes que asegurarte es de que todos tus materiales que vas a presentar hayan sido medidos en las mismas condiciones, para que tú puedas compararlos entre ellos. Digamos, una de mis mediciones no puede ser comparada con la medición de otro investigador, que a lo mejor él está a nivel del mar, o a lo mejor está en la 35 grados centígrados, etcétera. Entonces aquí lo importante es las condiciones termodinámicas, ¿no? Entonces, si ustedes ven la tabla, la actividad másica del platino es de 99,
Mientras que, por ejemplo, la actividad másica del cobalto pues, es de 112. Las combinaciones de las aleaciones que hice entre cobalto y níquel me dan 136 ambas. Digamos, la combinación favorece la actividad másica, pero vean, por ejemplo, el caso del níquel. El caso del níquel se va a 221 la actividad másica, o sea, el doble, más del doble de la actividad másica del platino. Entonces, aquí presento esto como resultados importantes. Se publicaron, les digo, creo que son 4 o 5 artículos. Todo esto pasó durante el doctorado y me dio para ir armando sistemas en donde pude ir mostrando uno por uno. Y luego, el último artículo que publiqué al respecto, tuve a bien meterme un poquito a química computacional. Yo no soy especialista en química computacional, sino otro alumno del doctorado que era especialista en química computacional, me pidió, cuando vio estos resultados que mostré, me dijo, oye, vamos a compararlos y vamos a ver si realmente lo que tú dices es sostenible desde el punto de vista de la química cuántica, ¿no? De la química computacional. Y entonces nos dimos a la tarea de simular una nanopartícula donde utilizamos 44 átomos de platino por la simple razón de que 44 átomos de platino serían suficientes para poder tener una nanopartícula, ¿no? El diámetro del platino, del atómico del platino, es grande porque tiene un número atómico grande, y aproximadamente 44 era el mínimo para poder considerar que estamos simulando una nanopartícula de 1 nanómetro, ¿vale? Y lo que hicimos, como no podíamos emular las mismas condiciones de cobalto y platino, lo que hicimos fue empezar a meterle, por ejemplo, manteniendo siempre los 44 átomos, mover 6 átomos de cobalto y veíamos qué pasaba, ¿no? Se utilizó un principio que se conoce como DFT, y se utilizó un software que se llama Daemon, que te permite, pues básicamente, entender en términos de energías cuáles estructuras son más estables, ¿no? Entonces, lo que hicimos, pues fue básicamente simular nanopartículas de 44 átomos, en donde metíamos 6 átomos de cobalto, y luego le quitábamos una de cobalto y le poníamos una de platino, luego le quitábamos 2 de cobalto y le metíamos 2 de níquel, y luego le quitábamos 3 de cobalto, le poníamos 3 del níquel, siempre manteniendo fijo 38 átomos de platino y 6 de cobalto y níquel, ¿no? Para simular los resultados que les acabo de presentar. Y lo que hicimos, pues fue darnos cuenta que estos sistemas demostraron una cosa, y es que cuando metíamos átomos de cobalto a la estructura, básicamente lo que pasaba, si ustedes pueden ver, por ejemplo, estas dos gráficas, lo que medíamos era la energía de absorción que presentaban nuestras partículas. Este punto corresponde a la nanopartícula que solo tiene átomos de platino, y cada una de estas representa cada una de las anteriores que les acabo de dar. Y lo que nos dimos cuenta es que conforme iba aumentando la cantidad de níquel, la energía de absorción, ¿qué energía de absorción? En este sistema se simuló oxígeno atómico, no se simuló oxígeno molecular, y lo que hacíamos es que llevábamos, donde ustedes ven los puntitos rojos, pegábamos un átomo de oxígeno y medíamos teóricamente o computacionalmente cuánta era la energía que existía entre ese átomo de oxígeno y ese átomo que estaba en el centro de esa zona. Y nos dimos cuenta que conforme avanzaba el número de átomos de níquel, esa energía disminuía. Y esta energía de absorción, o sea, esa energía que une a un átomo de oxígeno con un átomo de níquel 6, platino 38, era lo suficientemente, tenía un valor lo suficientemente bueno, que permitía que el oxígeno se pegara y se despegara con facilidad. Digamos, se acercaba mucho al valor crítico, ¿no? del platino. Miren, el platino tiene esta energía relativa de absorción, mientras que el níquel platino tiene esta. Entonces, cuando uno mide la actividad másica, uno entiende por qué este níquel platino tenía el valor más alto de actividad másica. Digamos, había una manera de relacionar la actividad electrocatalítica de mis materiales hacia la reacción de reducción de oxígeno, y lo pudo comparar este chico,
computacionalmente. Los cálculos no los hice yo, los detalles computacionales los desconozco porque él es el experto, yo no, pero ese es más o menos la explicación del asunto. Entonces, así pudimos demostrar que en efecto mis resultados tenían, se podían al menos comprobar teóricamente. Cuando uno publica este tipo de cosas, lo que hace es hablar de diseño de nanopartículas y usualmente uno hace primero la simulación computacional, o sea, las diseña computacionalmente y luego uno las lleva al laboratorio y las hace. Nosotros aquí lo hicimos al revés. Obviamente cuando publicamos el artículo, bueno, pues ahí pusimos que lo habíamos hecho primero así, primero simulándolo y luego comprobándolo experimentalmente. La verdad es que fue al revés, pero había concordancia en los resultados. Entonces, este artículo se publicó creo que en el 2016 y una cosa interesante que salió de aquí fue que esa energía de absorción estaba asociada a la longitud, al enlace de longitud. O sea, cuando se pone ese átomo de oxígeno sobre uno de estos átomos de platino, lo voy a poner así, cuando metemos átomos de cobalto y de níquel, estos se reacomodan de tal manera que se van al centro como fue mostrado aquí. Estos átomos de cobalto y níquel tienden a irse al centro, lo que favorecía la idea de que estas combinaciones tienden a formar estructuras core shell. O sea, los metales de transición se meten al centro y los átomos de platino quedan fuera. ¿Cómo sabemos que esto es cierto? Porque ellos hacen análisis, digo, los expertos en esto hacen análisis de energía para ver qué tan estable es una figura geométrica con el tiempo. A veces cuando las diseñan ellos estas estructuras, a veces colapsan con el tiempo. O sea, computacionalmente, cuando dicen que colapsan es porque se deshacen esas partículas. Estas eran muy estables y uno de los criterios que utilizó el doctor que me ayudó con esta publicación, creo que hizo una cosa de 35 multiplicidades que no entiendo muy bien de qué va, pero con ese cálculo de multiplicidad me explicó que él se aseguraba que esta fuera una estructura muy estable y que durante el proceso de la simulación esta figura no iba a colapsar. Eso es lo que entiendo. Y un segundo, perdón, mil disculpas, chicos. Entonces, lo que terminó demostrando que la energía de absorción, de por qué la energía de absorción entre el oxígeno y el platino era muy buena, es porque cuando metíamos cobalto y níquel al centro, la figurita, el cuboctaedro, tendía como a chuparse hacia adentro. Y al chuparse hacia adentro, aquí no se ven esas deformaciones, ¿no? Pero cuando se chupaba hacia adentro, pues la longitud, vean, la longitud de enlace, pues bajaba, caía. Y entonces el hecho de que estuviera como chupada hacia adentro, como si hubiera implosionado así, hacia adentro, hacía que esa energía, la que había mostrado aquí alrededor, disminuyera. Y entonces, pues la verdad es que fue una proeza todo lo que encontramos en este proceso de investigación. Fue una tesis de doctorado larguísima, pero me ha dado muchísimas satisfacciones poder demostrar todas estas cosas. Entonces, como podrán ver, pues bueno, ya al final ya sabíamos que el mejor electrocatalizador de los que yo había probado era el platino níquel. Me di a la tarea de agarrar ese electrocatalizador y armar un ensamble, que es como que ustedes ven en la imagen, es básicamente esa cosa transparente que sostiene la pincita, es la membrana, el MEA, el electrolito sólido, la membrana de Nafion, y lo que ustedes tienen aquí es un difusor de gas, de carbono, que es básicamente permeable, entonces es una telita de carbón, en donde yo preparé una tinta catalítica y se la puso sobre esa tela de carbón, y este es el alma de las celdas de combustible de hidrógeno. Y esto va metido en esta cosa que ustedes ven aquí, en esta armadura. Y lo que hacemos, pues básicamente es ya de un lado alimentarla con oxígeno, del otro lado con hidrógeno, para producir agua y produce un volt. Entonces, ¿por qué les digo que produce un volt? Porque vean esta gráfica. En realidad lo más que alcanzaron fueron como 0.99 volts por estas condiciones termodinámicas que alguien me preguntó hace rato. Entonces, ya llevado esto a la práctica, pues lo que te da es básicamente un volt, no el 1.23 termodinámico.
Y pues básicamente lo que hice fue probar al platino comercial. Hay un platino que nosotros compramos en la laboratorio que se llama Platino ETEC. Y lo comparamos contra la mejor aleación entre cobalto y níquel con platino y el mejor catalizador que fue el níquel platino. Y lo que resultó de esta grafiquita es básicamente medir la densidad de potencia. La densidad de potencia sale de la multiplicación o del producto del voltaje por la densidad. Y pues básicamente lo que vimos es que donde estas gráficas cruzan, en este punto, en este punto y en este punto, pues lo que demostramos fue que el mejor electrocatalizador para la reacción de reducción de oxígeno, o sea, para usarlo en cátodo, es el platino con níquel. ¿Sale? Entonces, híjole, chavos, aquí empezamos desde la síntesis de materiales, caracterización física, caracterización electroquímica, simulación computacional y aplicación en celda. Entonces, en el laboratorio del doctor Omar Solorza, que fue mi jefe de doctorado, estos electrocatalizadores todavía llegan a ser probados en un carrito, porque el Simvestab mueve un carrito con este tipo de tecnologías. Ya al último, pues yo me tuve que ir porque pues, me doctoré en el 2018, me fui y se quedó ahí todo parado. Y ahora que regresé con mis alumnos, estamos viendo a ver si podemos meter estos polvos en un stack. Esto que ustedes ven aquí es una monocelda, o sea, solamente hay un ensamble, un MEA, que es Membrane Electrode Assembly en inglés, ¿no? Un ensamble membrana electrodo. De este lado pues, tienes el ánodo, del otro lado tienes el cátodo, y tú puedes producir muchísima densidad de potencia si armas muchas monoceldas y las juntas, ¿no? Entonces puedes multiplicarlo por 30, por 40, y la densidad de potencia, pues imagínense, esta que fue relativamente bajita, ¿qué les gusta? Como de 150 miliwatts por centímetro cuadrado. Si lo multiplicas por un stack de 20, pues imagínense. Entonces andas del orden de watts, ¿no? Entonces, estas cosas sirven, las celdas de combustible sirven se planean para usos móviles, ¿no? Para autos de hidrógeno, o para autobuses con hidrógeno, o para barcos con hidrógeno, etcétera. Entonces, generan mucha densidad de potencia, muchísima densidad de potencia, y la ventaja es que su subproducto es el agua. Y el agua la puedes volver a disociar y la puedes volver a meter a la celda como oxígeno e hidrógeno. Entonces, esa es como la virtud de estas cosas, chicos. Entonces, el trabajo sí fue muy interesante. Aquí hay algunas de las publicaciones que hice gracias a este trabajo. Fueron 5 años durísimos de demasiado trabajo. Terminé viviendo en el Simvestab casi 6 meses porque ya de repente no me gustaba irme. Estaba yo obsesionado con estas cosas. Y digamos, ahorita me ha dado muchas satisfacciones. He presentado este trabajo por muchos lados, he ido a Europa, a Estados Unidos a presentarlo, y la verdad es que es un muy buen trabajo. Obviamente, pues que lo diga yo le quita valor, pero la verdad es que trabajé muchísimo con eso. Me dio como para 5 o 6 artículos, ya ni me acuerdo, pero ahí no se acaba el asunto, fíjense, me voy rápido aquí, no sé, díganme si tengo tiempo todavía y me hago 5 minutos. ¿Alguien que me comente? Tenemos 10 minutos, doctor. Perfecto, Gracias. bueno, pues miren, ya presenté esa parte de las celdas, esos materiales. Durante la pandemia esos materiales se almacenaron, el óxido de cobalto, el cobalto y el níquel se almacenaron y estuvieron 2, 3 años ahí almacenados, y el cobalto formó óxido de cobalto. O sea, prácticamente todo se volvió óxido de cobalto. Y cuando tuve la fortuna de trabajar en el postdoctorado con la doctora Ángeles Mantilla y el doctor Enrique Samaniego, me invitaron a estar ahí colaborando en el postdoctorado en el 2000, creo que 21, y 22. Como teníamos el problema de la restricción para entrar al laboratorio y no podíamos trabajar y entrábamos creo que 2 veces a la semana, y no tenía yo tiempo para sintetizar, o sea, digamos, porque no podía entrar mucho al laboratorio por asuntos de la sanidad y esta cosa, las cuestiones sanitarias, pues. Lo que se me ocurrió fue, me dijeron, aquí en este laboratorio hacemos tratamiento de aguas. Y lo hacemos con, básicamente, heterojunctions, o no sé cómo se dice esto en español. Básicamente, el mismo principio, materiales híbridos, el mismo principio que se utiliza en electrocatalizadores. Básicamente, aquí lo que haces es un semiconductor, ¿no? O sea, un semiconductor lo puedes tú formar con un material híbrido, con una fase, un material que sea aislante y uno que sea conductor, ¿no?
Entonces, pues yo me puse a pensar que en aquel momento este trabajo, yo no era experto en aquel entonces, sigo sin ser experto en fotocatálisis, apenas el grupo de la doctora Mantilla me permitió meterme un poquito a la fotocatálisis y pues se me ocurrió que si yo tenía una fase aislante, como es el caso del óxido de cobalto, como estaba completamente oxidado, tendía a ser un aislante y el nitruro de carbono que ellos usaban como soporte de los materiales híbridos es un material conductor, pues se me ocurrió la idea de ver qué pasaba si yo combinaba ese cobalto con el que había trabajado en el doctorado, que se había oxidado por haber estado 3 años ahí en el paquetito y pues, ambiente de atmósfera. Lo probé y resultó que pude formar ahí, con ayuda del doctor Samaniego, un material híbrido, o sea, un soporte de nitruro de carbono con óxido de cobalto, para formar, digamos, en esencia un semiconductor. Me explicaron ahí que digamos, el gap, en este caso de los semiconductores, es muy importante. Me dijeron que el nitruro de carbono en aquel entonces creo que habían visto que su gap era de menos de 3 electron volts. Por ahí se sabe que el óxido de titanio creo que tiene 3.2 electron volts. Entonces el nitruro de carbono parecía una buena alternativa al óxido de titanio y que aparte permitía movilidad de electrones y huecos, etcétera. Y resulta que yo tenía unos materiales que hice algunas mediciones creo que con UV-Vis de sólidos, y resultó que tenía una muy alta absorbancia, eran polvitos muy negros. Y cuando vi el nitruro de carbono, vi que era blanco, dije, ¿qué pasa si los combino? Entonces, como que todo me indicaba de manera muy intuitiva que si combinaba un blanco con un negro me iba a dar un gris y que le podía bajar la absorbancia. Y resultó que sí, funcionaban muy bien. Y lo hice también con el níquel, que estaba ligeramente oxidado. No se oxidó en su totalidad como sí lo hizo el óxido de cobalto. Y lo que hice fue, pues, empezar a analizarlos. Hice relaciones, espero ya no estarme equivocando, porque fueron desde el 21 al 22 y no lo he publicado. Creo que fueron 80-20, espero, 80 creo que de nitruro de carbono, 20 de metales, o 50-50. Disculpen ustedes, ahorita ya no me acuerdo bien del dato, por ahí lo tengo escrito. Y lo que fui a hacer fue básicamente a fabricar a medir unas curvitas que se llaman de Kubelka-Monk, que lo que me dicen, pues básicamente me sirven para calcular el gap, ¿no? El band gap, ese famoso band gap. Y resulta que el band gap del nitruro de carbono, que era 3, con presencia del níquel bajaba a 2.9 y con presencia del óxido de cobalto bajaba a 2.8. Entonces, pues me dio, sí, aquí se pueden fijar, aquí sí se pueden ver la absorbancia en unidades arbitrarias. Aquí, la verdad es que ni me acuerdo cómo hice el modelo de Kubelka-Monk, recuerdo que tomé 2, pero ustedes disculpen ya los datos porque está detenido completamente este trabajo. O sea, lo tengo pendiente, y no lo he entregado porque me lo pide la doctora siempre y siempre tengo mucho trabajo, chicos. Entonces, aprovechen su tiempo como estudiantes de doctorado porque es el momento, es ese espacio que van a tener en sus vidas para poder echar a andar sus curiosidades intelectuales. Porque cuando trabajan, chavos, ya desafortunadamente no hay tiempo más que para producir otras cosas aparte de investigación. Entonces, si están maestría y doctorado, vuelquen todas sus energías hacia sus curiosidades intelectuales porque después no hay tiempo, pues ese es el mensaje. Y cuando pregunté con qué estaban tratando, qué tipo de contaminantes estaban utilizando en el laboratorio, me comentaron que estaban utilizando en aquel entonces fotorreduciendo cromo, de cromo 6 a más 3, sí, espero estarlo diciendo bien, y estaban fotodegradando azul de metileno, que es una molécula a base, es un orgánico, pues. Y lo que hice yo fue leer un poquito de artículos y me di cuenta que podía yo hacer ahí en la misma solución, creo que metía yo 10 partes por millón creo que de azul de metileno y creo que 20 partes por millón de dicromato de potasio. Y ahí se utiliza, mientras una especie oxidaba, la otra se reducía, etcétera. Y lo que hice fue meter estos dos fotocatalizadores, que en aquel momento no sabía qué eran, que iban a funcionar como fotocatalizadores, el óxido de cobalto sobre el nitruro de carbono y el níquel sobre el nitruro de carbono. Y resulta que pues metí estas soluciones en un cuartito oscuro, en un cubito oscuro, una lamparita de UV-Vis, que ya ni me acuerdo la longitud de onda, a ver si me recuerdo, y iba yo muestreando, ¿no? Iba yo haciendo mis alícuotas
y me fui dando cuenta que tanto el cromo 6 pasaba a cromo 3 conforme aumentaba el tiempo y el azul de metileno se iba degradando. Prácticamente con el níquel, que también había utilizado en el doctorado, pude degradar casi si no mal recuerdo, creo que el 90% de azul de metileno. Aquí todavía están pendientes las pruebas de fotólisis para ver cuál es el efecto solito que tiene, ¿no? La lámpara, pero los medí antes de irme porque estuve creo que hasta el 22, creo que ahí con la doctora Mantilla, y ya después me fui a UPM y ya a partir de ese momento ya no pude regresar al laboratorio porque ya el trabajo, el tiempo completo te roba todo, entonces todo el tiempo, entonces me falta, creo que sí hice fotólisis y creo que hay un efecto de fotólisis como del 20%, ahí sí no me crean mucho porque no me acuerdo todo el dato, y prácticamente pues alcancé a mostrar, a hacer estas grafiquitas todavía de cómo pues prácticamente el 90% de azul de metileno lo puedo degradar después de 75 minutos, ¿sale? Entonces resultó que eran muy buenos para eso y al final todavía hice unas pruebas de producción de hidrógeno de esos dos fotocatalizadores y aquí todavía tienen un poquito de las gráficas. Estas les hace falta reproducibilidad todavía, mientras no haya 2 o 3 experimentos que se repitan, pues tal vez no son de tomarse, no deberían tomarse muy en serio. Sin embargo, producían las del óxido de cobalto arribita de 500, creo que son milimoles o micromoles, ya no me acuerdo. Básicamente metíamos metanol, agua, lamparita de UV-Vis y veíamos cuánto hidrógeno se producía. Entonces sirvieron hasta para producción de hidrógeno. Sale, chicos, ya último, pues ahí me detengo porque ya llevo mucho tiempo. Agradecerles su tiempo y pues decirles que pues así es el mundo de la investigación. Es muy alentador, es muy nutritivo. Trabajar en investigación, chavos, es lo mejor que me ha pasado en la vida.